No es común que en el liderazgo nos mostremos vulnerables. Lo más común es que intentemos mostrarnos muy fuertes, muy sólidos. Y por supuesto hay una demanda en un líder para tratar de ser un ejemplo y un modelo. Eso es obvio. Sin embargo, también es cierto que la gente se identifica a veces mucho más a través de nuestras vulnerabilidades que con nuestras fortalezas. Porque luego se dan cuenta que podemos tener las mismas luchas, podemos estar enfrentando los mismos desafíos de la vida, pero llegamos a la conclusión de que tomados de la mano del Señor, juntos podemos salir victoriosos en cada una de las dificultades que tengamos que enfrentar, ¿sí o no? Vamos directamente a las 3 tentaciones. ¿Por qué quiero hacer referencia a estas 3 tentaciones? Porque en un sentido siguen siendo las mismas que nosotros seguimos recibiendo en distintas etapas de nuestra vida. Por favor, vaya conmigo al relato de Mateo, capítulo 2, capítulo 4, versículo 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, es obvio que Jesucristo tenía hambre. Recuerden que a pesar de que era 100% Dios, también era 100% hombre. Y por lo tanto, una jornada de 40 días sin alimento, es obvio, a cualquier ser humano le va a dar hambre. Está desesperado seguramente por comida. Sin embargo, la tentación no está limitada únicamente al tema de alimentar el cuerpo, sino a algo más profundo. Y se lo dejo en una pregunta: ¿cómo voy a resolver mis necesidades cada vez que éstas surjan en mi vida? Se lo repito, cuando yo estoy en una situación difícil, ¿cómo voy a hacer para resolver esa situación? Porque opciones podemos tener y Dios muchas veces se convierte en una opción y no en la única como debería de ser. De ahí que muchas veces nosotros, en lugar de ir directamente a Dios, apelamos a muchas otras influencias o personas que conocemos, a recursos, a talentos, etcétera, a un montón de cosas. La pregunta, por lo tanto, que le quiero dejar para reflexionar en este momento es esta: ¿cómo voy a resolver mis necesidades? Lo quiero llevar a la historia de Israel, precisamente la historia de donde se rescata la respuesta que más adelante dio Jesucristo a Satanás para esta primera tentación. Por favor, acompáñenme a Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2 en adelante. ¿Recuerdas cómo te condujo el Señor a través del desierto durante estos 40 años, humillándote y probándote para saber dónde estaban tus prioridades y si realmente obedecerías o no sus mandamientos? Sí, el Señor te humilló dejándote pasar hambre y luego te dio a comer maná, alimento que no conocían tú ni tus antepasados. Él lo hizo para que comprendieras que no solo de pan vive el ser humano, sino de la palabra de Dios. El pueblo de Israel está a punto de terminar su peregrinaje de 40 años. Está cerca de entrar a la tierra que el mismo Señor les prometió. Y hay un discurso previo de advertencia que Dios le quiere dar al pueblo de Israel. Hey, ¿se acuerdan de cómo los alimenté durante toda esta jornada de 40 años? ¿Se acuerdan cómo ustedes la pudieron haber pasado mal? Sin embargo, yo jamás les fallé. ¿Se dieron cuenta de que en los momentos más difíciles valía la pena reconocer de que se puede y se debe depender de Dios? La lección que Dios quiso aprovechar durante esta jornada de 40 años con Israel era esta: se puede y se debe depender de Dios en toda situación, por muy difícil que ésta sea, ¿sí o no? Ahora, noten la historia, cómo continúa. Versículo 7. El Señor tu Dios te está llevando a una buena tierra. Le está diciendo: ¿y sabes qué? Se acabó el momento feo. De aquí en adelante vienen buenos tiempos. Tierra de arroyos, de pozos, de manantiales, de valles y de montes. Verso 9. Tierra donde el alimento es abundante y nada falta. Tendrás de todo hasta saciarte y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Versículo 12. Siempre existe el peligro, y aquí viene la advertencia clara. Siempre existe el peligro que cuando te va a ir bien, noten esto,
que cuando te hayas saciado, que cuando hayas prosperado y hayas edificado casas hermosas, y cuando tu ganado y rebaño se hayan engrandecido y tu oro y tu plata se hayan multiplicado, caigas en el orgullo y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la esclavitud en la tierra de Egipto. Por eso, ten mucho cuidado, no te olvides del Señor tu Dios. Mis estimados, en el éxito hay peligros que nunca debemos olvidar. Aún cuando estemos bien, no debemos dejar de depender de Dios, porque la tentación es dejar de depender de Él y depender de nuestras propias capacidades. Es fácil depender de Dios cuando yo no puedo resolver mis propios asuntos. Es fácil poder decir, Señor, ayúdame porque yo no puedo. Es fácil y es correcto hacerlo, por supuesto. Pero también debería de ser correcto aun cuando yo tengo todos los recursos y todas las posibilidades. Noten lo que sigue en esta historia, versículo 17. No pienses jamás que por tu poder y tu fuerza has obtenido esa riqueza. Recuerda siempre que el Señor tu Dios es el que te da el poder para obtener las riquezas y Él lo hace para cumplir la promesa hecha a tus antepasados. Por lo tanto, mis estimados, lo importante no es tener lo que yo necesito, sino recordar quién es el que me permite tenerlo. De ahí que es clave. Miren, usualmente en nuestros mensajes cristianos a nivel general apelan casi siempre a las necesidades de las personas, porque por supuesto el ser humano está necesitado, urgido de resolver muchas cosas, pero también es cierto que hay personas que pueden venir a la iglesia y no se sienten tan urgidos de algunos problemas que tal vez otros sí tienen. Se sienten bien. Me refiero a las personas que les está yendo bien a nivel financiero. No están enfermos, no les dio el COVID, la pandemia no les afectó, mantuvieron su trabajo. La empresa, al contrario, comenzó a funcionar porque de repente su empresa se volvió esencial por el servicio o el producto que ofrecen. Y entonces, la tendencia natural del ser humano es ser autosuficiente. Y en la autosuficiencia, el orgullo cobra un espacio en el corazón y me hace olvidar de lo que Dios me ha hecho capaz de conquistar y de lograr. Por lo tanto, recuerde esto. Lo importante no es tener lo que necesitas, sino recordar quién te lo ha dado. Pregunta de reflexión para esta primera parte. ¿En qué área de tu vida se siente tentado a dejar de depender de Dios? ¿En qué área? Puede ser que incluso no sea ni nada que ver con finanzas. Puede ser en el área sentimental. Personas que genuinamente necesitan sentirse acompañados, sentirse amados, aceptados, aprobados. Y por lo tanto, se terminan casando con alguien que quizás no deberían. Porque quizás no están dispuestos a esperar por la persona correcta. Sucede mucho con los muchachos. Sucede mucho con personas que tienen una necesidad, un hambre. Y es un hambre natural, no es un hambre necesariamente mala, es natural en el ser humano. Pero queremos llenarlo nosotros mismos y no permitir que sea Dios que lo llene y que nos permita conocer quizás a la persona que es necesaria para nuestra vida. Jesucristo respondió a esta tentación de la siguiente forma: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es aprender a depender de las promesas del Señor y de la palabra del Señor. ¿Recuerdan aquel momento cuando Jesucristo estaba dando un discurso bastante duro, al menos duro de escuchar? Y los discípulos estaban hablando entre ellos y uno le dice al otro: hey, dura la palabra, duro el mensaje que está dando el maestro, durísimo está. Jesucristo está a la distancia y los escucha. O no sé si los escucha o simplemente por haber
por tener la capacidad de saber lo que pensaban, Él se les acerca y les dice, hey, ¿ustedes también se quieren ir? Porque el discurso era tan duro que la gente no estaba dispuesta a seguir a Cristo. Cuando los discípulos dicen, hey, está fea la cosa, hoy no está predicando del sermón del monte, hoy el mensaje no es mucho amor, no es mucha gracia, no es compasión, hoy el mensaje es duro, es de compromiso. Y entonces se le acerca a Cristo, hey, ¿ustedes también se quieren ir? Se pueden ir si quieren. Y entonces Pedro, que a veces metía la pata, pero a veces también tenía de esas respuestas que la sacaban del estadio. Pedro le dice, Señor, ¿para dónde voy? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Para dónde voy? Si solamente después de todo puedo depender de ti y quiero depender de ti. Esa es la idea, mis estimados. Aprendamos a depender del Señor y no de lo que nosotros mismos podamos hacer en nuestras propias fuerzas. Amén. Número 2, la segunda tentación, versículo 5 de Mateo 4. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está. Noten que el diablo es bien astuto, saca la Biblia. Salmo 91, eso lo encuentran ahí en el Salmo 91. Escrito está, le dice el diablo, a sus ángeles mandará alrededor de ti. Y también, dice el mismo Salmo, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. El diablo está invitando a que Jesús tome una decisión que no debe hacer, pero le está diciendo de paso que Dios va a estar en la obligación de rescatarlo. Eso está como que yo le diga, deme a su hijo de 2 años, póngalo acá y tírelo. Y crea lo que dice la Biblia, Dios va a rescatarle, Dios va a guardarle. Usted me va a decir, está loco. Muchas veces la tentación se sigue repitiendo en nuestra generación. Tomamos decisiones irresponsables y luego queremos que Dios tenga la obligación de involucrarse para ayudarme. Es casi como tirarme del precipicio y mientras voy cayendo, porque me doy cuenta que me va a doler la caída, le digo, Señor, ayúdame. ¿Para qué te tiraste? No te hubieras tirado para empezar. Es que Dios me tiene que ayudar porque Él dice que me ama. Eso es manipular a Dios. Mi trabajo es cooperar con Dios, no manipularlo. Mi trabajo es cooperar con su voluntad, con sus propósitos y que no Él se involucre con mis caprichos. Porque luego lo que sucede usualmente es que como Dios no me ayuda, me enojo con Él. Y eso no es correcto. Éxodo capítulo 17, hay un episodio bastante interesante. Ahora bien, por mandato del Señor, el pueblo de Israel dejó el desierto de Sin y se dirigió hasta Refidim. Pero se encontraron con que en Refidim no había agua. Así que una vez más, los israelitas se enojaron con Moisés y le dijeron, danos agua, pues nos estamos muriendo de sed. Moisés les dijo, ¿por qué se enojan conmigo? ¿Están tratando de nuevo de poner a prueba la paciencia del Señor? Versículo 7. A ese lugar Moisés lo llamó Masá, que significa tentación, porque ahí los israelitas tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Noten la arrogancia, el atrevimiento. Me endeudé irresponsablemente, no consideré a Dios antes de tomar la decisión y cuando estoy hasta el cuello de deudas, le pido a Dios que intervenga porque Él tiene que intervenir, porque Él prometió que iba a estar conmigo en toda circunstancia. Dios no lo hace y entonces yo vengo y de forma atrevida digo, Señor, ¿estás conmigo o no estás conmigo? ¿Se dan cuenta a veces la forma en la que nos comportamos? Y por no ser responsables en nuestra fe, terminamos teniendo un concepto equivocado de Dios.
Y decimos, no, Dios me falló, hasta Dios me falló. Dios no fue fiel a sus promesas. No es que no fue fiel. Se lo dije una vez, Dios está comprometido con sus propósitos, no con mis caprichos. Dios está comprometido con su voluntad, con sus propósitos, no con mis caprichos. Cristo respondió a esta tentación diciéndole a Satanás en el versículo 7, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Tercera y última tentación. Versículo 8. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Ahí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas. Y le dijo, todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Ahora, quiero que recuerden por un momento que esto que el diablo le está tratando de vender a Jesucristo se parece mucho a aquella promesa que Dios le dio también a Cristo a través de un salmo mesiánico. Recuerdan el Salmo capítulo 2, versículo 8, donde literalmente dice esto, pídeme y te daré como herencia todas las naciones del mundo, tuyos serán los confines de la tierra. ¡Ey, qué interesante! Proféticamente desde aquel momento Dios le había prometido a su hijo que toda la tierra sería suya. Pero viene el diablo y le quiere ofrecer lo mismo. El diablo a veces se atreve a tratar de convencernos de que nos puede dar lo mismo que Dios nos ofrece. ¿Cuántos quieren felicidad? No me levante su mano. ¿Cuántos quieren felicidad? ¿Cuántos quieren placer en su vida? ¿Cuántos quieren éxito? Todo se lo puede dar Dios, pero también se lo puede dar el diablo. Lo mismo. ¿Usted quiere que le vaya bien económicamente? La mayoría de los grandes millonarios en el mundo no son cristianos. Y tienen más plata que nosotros juntos, que todo este país. Descubrieron el éxito sin Cristo. El punto no es cómo hago para llegar a conquistar mis objetivos. No ese es el punto. ¿Sabe por qué? Porque eso me recuerda una frase que leí hace algunos años de el príncipe de los predicadores, le llamaban Charles Spurgeon. Él dijo esto, quien sirve a Dios por dinero está dispuesto a servir al diablo por un mejor salario. Quien busca a Dios por beneficios personales está dispuesto a buscar al diablo también si el diablo le da los mismos beneficios. De ahí que la religión se convirtió simplemente en el instrumento para conquistar mis ambiciones personales y no para conocer a Cristo, que es lo que debería de ser. Era la tentación de abandonar las convicciones. Era la tentación de negociar los valores. Es la tentación de bajar el listón de la integridad, donde lo importante no era ser íntegro, mantener tus convicciones bien arraigadas. Lo importante era simplemente conquistar el mundo. Lo que le estaba diciendo el diablo a Jesucristo era esto: te doy lo mismo que te ofrece tu Padre, pero sin la cruz. No vas a tener que pasar por la cruz. Simplemente arrodíllate, adórame y se acabó. Fácil y rápido. Muchas cosas van a ser fácil y rápido, pero a costa de nuestros valores, de nuestras convicciones y de nuestros principios. ¿Qué va a escoger usted? Y una y otra vez es una tentación recurrente. Y mi estimado, usted no está a la venta. Usted no está a la venta. No ponga en una mesa a discutir sus valores. No ponga en una mesa a discutir sus convicciones. Lo que usted le prometió al Señor que iba a vivir, que iba a hacer, hágalo. Seamos personas que puedan cumplir de palabra y de hecho sus convicciones. Porque este mundo lo que necesita realmente es personas que logren mantenerse en medio de buenas y jugosas ofertas. Es clave eso. Decía un teólogo, el cristianismo no se puede doblegar para ponerse al nivel del mundo, sino
elevar al mundo a su propio nivel. Ningún otro principio funcionará. Se lo repito, el cristianismo no se puede doblegar para ponerse al nivel del mundo, sino elevar al mundo a su propio nivel. Ningún otro principio funcionará. Cristo respondió a esta tentación de la siguiente manera: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Concluyo con esto. Las decisiones de Jesús frente a las tentaciones del diablo inevitablemente le iban a conducir a la cruz. Si Cristo cedía a cualquiera de estas tentaciones, la cruz ya no iba a ser su destino. Y sabe, pero de la misma forma en la que las decisiones de Jesús frente a las tentaciones significaban inevitablemente el camino de la cruz, también esa cruz significaba inevitablemente la victoria final. Usted decide cómo quiere disfrutar la vida. Pasando a través de la cruz. A veces va a costar que tengan una opinión de uno que a veces duele, que a veces hiere. Va a costar que tengan una etiqueta acerca de nosotros. Va a costar decisiones radicales. Va a costar arrancarte del corazón a una persona que te hace pasar bien, pero que sabes que no es la adecuada para casarte. Te hace pasar bien el momento, pero no es con quien deberías de enlazar tu vida para siempre. Puede que llegues a los más altos niveles económicos sobornando o dejándote sobornar, pero si algo me demostró Cristo es que Jesús era insobornable, y de la misma forma deberíamos de comportarnos nosotros. Puede que nos lleve eso a una situación difícil, es probable. No le voy a decir que si hace todo lo que Cristo hizo, muy probablemente la vida va a ser extraordinaria, Dios lo va a ver y todo va a salir muy bien. A lo mejor le va a tocar también pasar por la cruz, de morir a muchas cosas, pero habrá sido el mayor de sus logros, pasar por una cruz victorioso, al igual que nuestro Maestro. Amén. Le voy a pedir que cierre sus ojos, por favor.